finales de febrero de la presente gestión, según el registro del régimen penitenciario, eran alrededor de 550 niños que vivían en las cárceles del país, junto con sus familiares. De ellos, 409 son menores de 6 años y 141 son mayores. Y este último grupo debería haber abandonado los recintos penitenciarios ya hace un tiempo atrás. Pese a las disposiciones e instructivos del gobierno, hasta el 8 de marzo solamente 59 niños mayores de 6 años continúan viviendo en el penal de Palmasola de Santa Cruz, pues el régimen penitenciario informó que salieron entre 10 y 20 menores de este penal hasta esta fecha. Ante lo sucedido, la jueza de la capital cruceña, Shirley Becerra, indicó que debe respetarse y cumplirse la disposición de cero población infantil en los centros carcelarios que llegó a concretar entre 2014 y 2015. Pero según la autoridad judicial, la falta de cumplimiento desde la policía y régimen penitenciario permitió el regreso de menores. La jueza agregó que se debe construir un ambiente adecuado para la visita de menores. Esto tras registrarse un caso de vejación de una niña de tan solo 8 años dentro del penal cruceño. Para el defensor del pueblo, los niños que cuenten con más de 6 años de edad no deberían estar en los centros penitenciarios. Tratamos de que esto sea hacia hogares sustitutos por lo señalado. También hemos hablado con los delegados de algunos centros penitenciarios que están en alerta. Para el viceministro del régimen interior, de igual manera, opina que solamente menores hasta los 6 años deberían estar en penales solamente de mujeres, para evitar este tipo de hechos como lo sucedido en Palmasola. La ley establece que solo en centros penitenciarios de mujeres hasta los 6 años pueden permitirse justamente acompañamiento de los niños. No podemos permitir niños en cárceles. Ha sido algo que realmente los últimos sucesos han evidenciado y bueno, se ha tomado una determinación, una circular y está prohibido. Pero ¿a dónde se irían estos niños si salieran de los centros penitenciarios? ¿Dónde se los reubicaría? Centros de acogida y albergues serían las prontas soluciones. El tema también de que estos niños puedan tener un lugar donde quedarse, tampoco se los puede abandonar en las calles, ¿verdad? Siguiendo todas las formalidades de ley, a sus familiares que se puedan ser responsables. Si no hubiera esta situación de los familiares, el Estado asume ya esta responsabilidad. Asimismo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se estudia la posibilidad de instalar una guardería o albergue en Palmasola que acoja a menores ante la decisión de no permitir que permanezcan dentro de los pabellones. La autoridad sostuvo que es un debate complejo, debido a que algunas organizaciones de derechos humanos sostienen que no se debe separar a los niños de sus padres. Bueno, esta noche no nos acompaña Piti Garamendi, ella se encuentra con algunos problemas de salud, así que Piti, te deseamos una pronta recuperación. Sin embargo, la participación a través de las redes sociales se realiza de manera completamente normal porque es muy importante la interacción que usted tiene con nuestro programa. Así que estamos totalmente listos y le damos la bienvenida a este espacio para que usted pueda realizar todos sus comentarios y opiniones a través de nuestra página de Facebook Hora 23. Además, es momento de conocer la siguiente publicación que se encuentra disponible en la página mencionada. Está relacionada con el siguiente tema que abordamos: niños en cárceles. Niños conviven con sus padres en cárceles de Bolivia expuestos a peligros, pese a que existen resoluciones que prohíben el ingreso de menores. ¿Por qué considera que aún se permite este ingreso? Comenzamos a desarrollar el tema, un tema que surgió a flote, lo decía al principio de este programa, a propósito del motín de Palmasola y luego de la intervención policial que develó la convivencia de presos con sus familiares y desde luego con menores de edad. Una cuestión que no era una novedad en las cárceles del país, era una realidad casi ignorada, aunque en el consciente de todas las autoridades y todos los involucrados en la problemática carcelaria. Vamos a abordar el tema a partir de un punto de vista jurídico. Para ello está con nosotros la doctora Leslie Paz, a quien damos las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. La presencia de niñas y niños en las cárceles del país legalmente no está permitida, pero de hecho se trata de una realidad de facto. ¿Podríamos llamarla así? Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así porque se produce una situación muy particular. O sea, al existir tanto el padre o la madre presas, o sea, existe una desvinculación familiar.
¿no es cierto? Vaya a ser, si el padre está preso, la madre tiene que salir a trabajar. Entonces, las cárceles operan de una pseudo guardería donde se deja a los niños mientras las madres trabajan y después van y los recogen, ¿no es cierto? Y también en el caso de las madres, ¿no?, que generalmente las mujeres no tenemos ese acompañamiento, digamos, cuando las mujeres se encuentran presas, las mujeres tienen que ir recluidas con los niños menores hasta los 6 años al penal de Obrajes, porque tampoco los pueden dejar, no tienen con quién dejarlos. Esa es la realidad, Paola. Es una realidad totalmente dolorosa, ¿no? Porque contrario a todo lo que dice la ley, que se deberían respetar los derechos del niño, que se preserve el interés superior del niño, todo, lamentablemente la situación es muy particular y también se preserva la vinculación familiar que tienen que tener, porque si bien legalmente está prohibido, ¿no?, esos niños tampoco son huérfanos, o sea, siguen teniendo padres, tampoco pueden ir a un centro de acogida y tampoco es justo que sufran más de lo que ya están sufriendo. O sea, tener un padre detenido ya es una pena, ¿no es cierto? Encima, tener la desvinculación completa familiar ya es mucho más duro, ¿no? Sin duda es una lamentable realidad, doctora Paz, y como usted mencionaba, la norma establece que niños menores de 6 años puedan permanecer con sus madres en aquellos recintos penitenciarios donde solamente existen mujeres. Sí. Pero al parecer no se cumple esta norma, porque se ha visto cárceles como Palmasola o San Pedro donde existen varones y los niños, incluso adolescentes, viven en estas cárceles acompañando a sus padres. Bien importante, mira, ¿sabes qué? Yo recuerdo que en la época del 89, cuando Jaime Paz era presidente, se inició un proyecto y se implementó un proyecto. Todo lo que viene a ser la posta antes era guardería, ¿no? Y era una guardería muy, muy especial porque tenían trabajadoras sociales, un apoyo psicológico. O sea, la dirección de penitenciarías en esa época estaba a cargo también de una doctora, una colega nuestra, la doctora Camacho, ¿no? Y se hizo un bonito proyecto donde los niños salían en buses escolares a pasar clases afuera. Entonces, si bien tenían el vínculo con el padre, vivían dentro de la prisión, pero estaban totalmente aislados, porque ese sector que es la posta, ¿no es cierto?, o Chonchocorito creo que es ahora, estaba completamente separado de lo que era el penal de San Pedro. Entonces ellos tenían sus tazas, como una escuelita de verdad, ¿no es cierto? Estaban dentro, pero sin permanecer dentro de la misma prisión, ¿no? Bueno, hablamos de la cantidad de niños que existen en las distintas cárceles de Bolivia. Usted tiene dato aproximado. Se habla de que en el año 2013 existían aproximadamente 1.500 niños que vivían en estos recintos penitenciarios en todo el país. ¿Cuál es la situación actual? Mira, un dato exacto no existe, porque es un dato donde fluctúan de acuerdo al movimiento penitenciario que existe. Imagínate tú, o sea, si te pones a pensar que prácticamente entran detenidos al día, por lo menos 5 al penal, tendrías que ir sumando cada día, ¿no? Y que la dinámica de que salgan los niños funciona también en la dinámica de que los padres obtengan libertad. Y obviamente eso tiene que ver mucho con el sistema judicial. El sistema judicial es, por no decirlo más, es un poco lento, ¿no? Entonces realmente los niños cumplen condenas sin haber sido ni siquiera procesados. A tan corta edad cumplen condenas con los padres. Ahora, ¿cuál es el punto ideal al cual deberíamos llegar? Usted ha dicho, desde el punto de vista legal no está permitida la presencia de menores en las cárceles. Desde el punto de vista afectivo se ha dado una presencia de hecho. ¿Cuál es el punto ideal que establezca la norma, la experiencia internacional para la presencia de los niños y la relación con padres privados de libertad? Lamentablemente, o sea, la experiencia internacional, no existen niños en las cárceles. Definitivamente. No existen niños en las cárceles. En nuestro país es una situación muy particular, ¿no es cierto?, que se ha ido instalando de una manera de facto, o sea, los niños han ido quedándose ahí, pero no es un lugar óptimo. Por eso es que la ley, o sea, nombra también guardadores mientras los padres están detenidos. En caso de que ambos dos estuvieran presos, podría ser la abuela la que tenga la tenencia de los niños, o el abuelo o el familiar más cercano. Siempre el juzgado de la niñez y adolescencia prevé el dar a los niños en custodia al familiar más cercano. ¿Por qué en la justicia no se cumple esta norma que es elemental y que no necesitaría demasiado estudio o profundización para ser reflexionada? Lamentablemente, cuando tú metes a una persona detenida, ¿no es cierto?,
aun cuando uno no quiera verlo así, entra detenida a la familia. ¿Por qué entra detenida a la familia? Porque esa persona, ese ser que está entrando preso, tiene un padre, tiene una madre o tiene una esposa y tiene unos hijos, ¿no? Y las realidades económicas no permiten que el gobierno siquiera intervenga o la justicia intervenga en hacer un análisis pormenorizado si ese señor está entrando o si los niños se están quedando a dormir. Tendría que haber un control sumamente estricto en las cárceles, ¿no? Y al mismo tiempo la situación económica no les permite a las personas detenidas tener otro lugar donde vivir. Por eso es que a veces incluso se instalan las familias enteras, porque es un tema que tiene que ver también con lo humano, ¿no es cierto? Y las mujeres salen a trabajar porque los hombres están detenidos ahí adentro. Es por eso que en San Pedro hay tanto niño, ¿no? Hay tanto niño, porque la gente se queda sin casas y obviamente buscan dónde vivir, y los niños a veces se quedan a vivir con sus padres, porque no tienen dónde vivir. Humanamente, te digo yo, ¿dónde más lo puedes castigar al niño? Porque también llevarlo a un albergue significa también pues un rompimiento emocional con sus afectos, ¿no es cierto? Y es tan contrario a la ley, porque la ley dice se deben respetar la integridad emocional, la seguridad social, todo del niño, pero también pones en una situación donde no existe dónde escoger, porque tampoco existe del otro lado un sistema que les dé las suficientes comodidades, garantías, el Estado los recontraproteja o las familias se estén peleando y disputando por quedarse con los niños. Eso no hay. Algunos medios de prensa escrita afirman que entre algunos de los motivos por los cuales los padres no permiten o no quieren que sus hijos vayan a distintos centros estatales u orfanatos o con la familia ampliada se debe a que prefieren mantenerlos cerca de ellos, así sea en estos recintos penitenciarios, porque consideran que acá están que en esos lugares están más seguros que en un orfanato, por ejemplo. Y otro motivo podría ser que consideran que al tener un menor de edad en compañía de ellos, el juez podría reducir la sentencia de esa persona que está privada de libertad. ¿Es posible este punto? Yo te voy a decir que el último en enterarse que está el niño viviendo con su papá es el juez. Eso no incide para nada. Lo que sí entiendo, y entiendo desde el punto de vista más humano posible, es que los padres brindan protección a sus hijos. Porque imagínate tú, o sea, ya estás... Es tan contradictorio todo. Imagínate tú que entra una persona por deudas, ¿no es cierto? Está presa ya 3 años esperando su juicio, 4 años, 5 años. ¿De qué va a vivir su familia? Obviamente la deuda no se va a extinguir legalmente, ¿no es cierto? Pero tiene una familia allá afuera que tiene que seguir comiendo. Y a veces unos hijitos chiquititos que también tienen que seguir estudiando, comiendo y haciendo todo. Entonces los niños salen, vuelven del colegio, todo es terrible. Pero lo que tú me dices, al punto que tú me dices, los jueces no saben si están los niños ahí adentro. No es un atenuante en un juicio decir, ¿sabe qué? Yo vivo preso con mi hijito en San Pedro. Generalmente los jueces eso desconocen, ¿no? No saben. No saben porque también los padres se preocupan de que no se enteren, ¿no? Ahora, la solución o la realidad no estará siendo peor que la enfermedad porque, bueno, establecemos que el vínculo familiar y afectivo no debería romperse drásticamente, pero al estar los menores en prisión son víctimas potenciales y en algunos casos reales de violencia e incluso de casos extremos como violaciones. Totalmente. De hecho, o sea, no es un lugar apto una cárcel para ningún niño, ¿no es cierto? Lamentablemente, o sea, el sistema penitenciario nuestro debería ser un sistema rehabilitador. Debería ser un sistema que permita a los privados de libertad reinsertarse en la sociedad, ¿no? No debería ser un sistema tan drástico de donde uno entra y sale peor, como todos dicen, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el lugar ese, si no es para un adulto, peor para un niño, ¿no? Bueno, y aportando a lo que hablábamos, se ha registrado en muchas ocasiones casos de niños o niñas que han muerto en las cárceles, víctimas de enfermedades, víctimas de golpizas, de violaciones. Según información, por ejemplo, del periódico El País de Tarija, en el año 2013 se registró un caso que consternó a toda la población de 2 niñas que fueron violadas durante muchos años por su tío, por el padre también y por el padrino. Y de ello resultó una de las niñas embarazada dentro del recinto penitenciario. Qué barbaridad. Obviamente, imagínate tú, o sea,
Si un adulto es un ser vulnerable dentro de una prisión, un niño es 1000 veces más vulnerable, ¿no? Definitivamente un niño no tiene la capacidad ni de defenderse dentro de su propio hogar. En un penal, te puedes imaginar cuán vulnerable es un niño. Y obviamente, o sea, psicológicamente no es un ambiente apto para un niño. El niño tiene derecho a ser feliz, el niño tiene derecho a sonreír, a cantar, a jugar, como todos los niños. El niño no tendría por qué estar viviendo esa circunstancia. Lamentablemente no se le da al menor una alternativa mejor que esa. ¿Dónde van a ir? ¿Cuáles son ahora entonces las soluciones? Porque podría parecer o dar la impresión de que ante la realidad crítica de muchas familias nos estamos resignando a que esta situación continúe. Yo creo que, mira, la realidad es que los jueces, tanto de la niñez como los jueces penales, trabajan de manera conjunta. ¿En qué sentido? En que cuando hay un detenido y se detecta que los niños están ahí, convoquen a las familias que quedan afuera, llamadas familias ampliadas, que pueden ser los abuelos, los tíos, todo. ¿Para qué? Para que se hagan cargo de sus hijos. Que esto debe ser lo que dice la norma. Debiera ser la norma, lo correcto. Pero así lo establece. Sí, obviamente así lo establece. Solamente un niño va a un hogar de acogida cuando no tiene a nadie. Cuando ya es lo último, no tiene dónde irse. Va a un lugar de la alcaldía o a un orfanato, a un lugar de acogida. Pero mientras tengas tú una abuelita, un abuelito, una tía, un primo, una hermana, alguien, el juzgado busca con quién te quedes, ¿no? Y se hace una valoración de un biopsicosocial, va una psicóloga, va la visitadora social, ven si el ambiente es apto, si las personas que se van a quedar con los niños son personas aptas para tenerlos a los niños y se hacen cargo, les dan a ellos la custodia del menor. Bueno, dejábamos claro que no existen estadísticas que puedan afirmar de manera exacta la cantidad de niños que existen en las cárceles, pero algunos datos han sido proporcionados por el gobierno central que afirman que alrededor de 615 niños actualmente se encuentran en las distintas cárceles de Bolivia. 420 estarían en la ciudad de La Paz, 99 en Santa Cruz y 55 en Cochabamba. Según la última disposición, doctora, estos niños tendrían que ser retirados ya sea a centros de acogida o serían dirigidos con sus familiares, la familia ampliada que usted mencionaba, tíos, abuelos y demás. ¿Cómo se debe llevar a cabo este proceso? Primero que nada tendría que hacerse, como yo digo, ¿no?, una valoración psicológica de cómo están los niños, ¿no es cierto? Porque también no es fácil desprender de la noche a la mañana al niño de sus papás. O sea, no es... A partir de mañana salió la ley y todo va a cambiar y no sé qué, y a partir de mañana lo estás viendo a tu papá, despedite porque mañana ya no lo ves. Y esta señora que es tu abuelita, te la presento, o tu tía más cercana, ¿no?, se va a hacer cargo de ti. No. O sea, lo primero que hay que preservar es la estabilidad emocional y psicológica del menor. O sea, la ley 548 y la Convención Interamericana de los Derechos del Niño protege sobre todo a los niños. Entonces, en cumplimiento a esas disposiciones, primero que nada, se debe encaminar un proceso psicológico acompañado por psicólogos, trabajadoras sociales que vean que los niños que están saliendo de ese lugar vayan a lugares seguros y vayan con cierta estabilidad emocional, porque no es fácil romper vínculos, ¿no? Pero así sea complicado ese momento, creo que el sentido común implica que haya que aplicar. Yo creo que toda la sociedad, todos nosotros, ¿no?, los que somos parte de esta sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, las defensorías de la niñez, CDGs de la gobernación, las trabajadoras sociales de todo el país, tienen que ponerse a disposición y empezar una tarea conjunta para poder relocalizar a los niños en familias ampliadas. Muy bien, es momento de conocer algunos comentarios que llegan a través de nuestras redes sociales respecto al tema que estamos abordando. Ponga atención, son los siguientes. Nos escribe María Solares y nos dice: ¿por qué los separan de su padre o madre? No es justo, en la cárcel hay puro inocente, el colmo que lo quiten. Se refiere a los niños. Vamos con el siguiente comentario. César Coriza: deberíamos regirnos a los parámetros internacionales y que el gobierno ponga más interés en esto. También nos escribe Abel Cabero Rodríguez y nos dice: los niños tienen derecho a estar con sus padres.
Vamos con el siguiente comentario. Pertenece a Kevin Álvarez Condori. Los niños tienen derecho a vivir, pero no en la cárcel. Y para finalizar, Rosario Barsoberri, los derechos humanos de los niños es estar libres, tener educación, vivir en un ambiente saludable y de buen ejemplo. Absurdo que permitan y defiendan la presencia de niños en las cárceles. Basta. Criterios que apuntan desde luego a un enfoque en su mayor parte sensible del tema, pero está comprobado que no hay cárcel en el mundo que sea buena para ningún niño, así esté más próximo a los familiares. Y debería ser la tendencia que definitivamente comience a aplicarse en el país, no por un favor de los operadores de justicia, sino porque lo dispone la propia legislación. Obviamente yo creo que ha llegado el momento de replantearse, ¿no? Y no podemos seguir hablando y teniendo ese discurso, los niños son el futuro de Bolivia. No, por amor a Dios, ese discurso ya hasta vergüenza debería darnos. Los niños son el presente, o sea, los niños nos necesitan ahora. Este es un llamado de atención para todos nosotros, para toda nuestra sociedad que los ha visto entrar y salir, para todos los que somos conscientes y los que no conocen de este tema también. Yo creo que toda la sociedad tiene que involucrarse en esto, hacer un esfuerzo entre todo el Estado, los gobiernos centrales, departamentales, alcaldías y municipios en hacer una tarea conjunta por de verdad cumplir lo que dice la ley, proteger el interés superior del niño. Eso manda la ley. Y la Constitución Política del Estado también. Las convenciones internacionales a las cuales como país nos hemos suscrito, también. La Convención de los Derechos Humanos, también. ¿Qué estamos haciendo? ¿No es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Empezaremos a generar los mecanismos, ¿no? Y gastaremos más plata en tratar de tener niños felices, estables emocionalmente, seguros, ¿no? Que el Estado de verdad, que es un Estado garantista y que supuestamente le brinda protección al menor, ejerce esa protección. Junto con la disposición anunciada por el gobierno, doctora Paz, también se dio a conocer que existirá mayor restricción en la visita de adolescentes y niños a las cárceles. Esto debido a que hace un tiempo se dio a conocer el caso de una niña de 8 años que fue violada en un recinto penitenciario al cual fue de visita junto con su madre. El reo era pareja de la madre y fue quien llevó a cabo esa violación sexual a la niña. Producto de esto, la madre se suicidó después de haber sido detenida por este hecho. Entonces es otra medida que se ha tomado en cuenta también para que ahora las visitas se realicen en espacios públicos donde los niños o los adolescentes corran menos riesgos. Esa es una medida que debía haberse tomado hace tiempo. Y es importante también que existan cámaras de seguridad, o sea, varios mecanismos que tienen que tener los penales, ¿no? Que tienen además los penales en otros países, ¿no es cierto? Realmente yo creo que no se puede esperar que sigan pasando los niños por estas cosas, ¿no? Que haya una estadística, un número más, ¿no? Han violado en Cochabamba, han violado en Santa Cruz, han violado en Tarija, y naturalicemos ese tipo de hechos. No está bien, no es normal. Estas cosas no deberían sucederles a nuestros niños. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos todos los que tenemos que protegerlos a ellos? De esta forma nos hemos ocupado en estos minutos de la realidad de los niños en los penales del país. El interés supremo debe ser su bienestar, una de las frases de esta conversación que debería ser el norte para la definición de políticas al respecto, no solo fruto de una circunstancia coyuntural como lo que ha pasado en Palmasola hace 2 semanas y la anterior, sino como un genuino interés permanente de la sociedad por el bienestar de esos bolivianos. Gracias, doctora, por su presencia y sus valoraciones. Porque muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Y esperemos que las cosas mejoren para los niños. Sí, gracias, doctora Paz. Hasta otra oportunidad.